Las brujas del metro. Esta historia me sucedió en la Ciudad de México. Ese día iba saliendo de la universidad, ya era mi última clase. Eran alrededor de las 10 de la noche. Desafortunadamente mi horario era un desastre. Tenía clases con horas de diferencia entre ellas. En esos días estaba estresado y preocupado. Era época de exámenes finales. Esa noche tomaba mi camino habitual hacia el metro. Todo lucía con normalidad, era Día de Muertos. Se veían adultos y niños disfrazados. De la universidad a la estación del metro son 5 minutos caminando. Siempre aprovechaba para escuchar mi música. Siempre me ha ayudado a distraerme y relajarme. Al llegar a la estación no había mucha gente. Esto me agradó mucho, porque me iría sentado todo mi trayecto. No pasó mucho tiempo cuando reconocí los sonidos clásicos del metro cuando se acerca. Me senté lo más lejos de las demás personas para escuchar mi música a un volumen más alto. Al pasar las estaciones subían y bajaban como un día cualquiera. En una de esas ocasiones, a pesar de tener mis audífonos, alcancé a escuchar unas risas muy fuertes. Las pocas personas que estábamos en el vagón volteamos con curiosidad. Eran 3 mujeres. Imponían con solo su presencia. Llevaban vestidos elegantes. No se me hizo raro por la época. Supuse que venían de una fiesta. La mujer más grande llevaba un bebé en brazos. Me causó extrañeza que no se despertara con esas risas escandalosas. La más joven se robaba mi atención. Era muy hermosa, cautivadora y muy sonriente. Aquí es donde empiezo a tener sensaciones raras. El ambiente empezó a sentirse muy pesado. Todas las demás personas inmediatamente se alejaron de ellas. Las 3 mujeres me miraban fijamente. No quiero exagerar, pero eran de esas miradas que te incomodan y quieres irte de ahí. Eran advertencias que ignoré en ese momento. Mis preocupaciones eran otras y yo seguí en mis pensamientos. No pasó ni un minuto, cuando la más joven se acerca y empieza a hacerme plática. Hola, ¿qué escuchas? No pude responder. Estaba asimilando ese instante. No era usual que una mujer tan hermosa me hiciera plática. Al ver que no respondía, me vuelve a preguntar. ¿Sí me escuchas? Escucho música clásica, le respondí con voz temblorosa. ¡Wow! A mí también me gusta. Me ayuda a relajarme para estudiar en mis exámenes finales. En ese momento sentí un escalofrío, como si me leyera la mente. ¿Qué estudias? Estudio ingeniería, respondí orgulloso. ¡Qué coincidencia! Yo también. ¿Estás en exámenes? Si gustas, puedes venir a mi casa a estudiar. ¿Verdad que puede venir? Preguntó volteando a ver a sus acompañantes. Claro que puedes venir. Podemos ayudarte con tus exámenes y te invitamos a cenar. Yo seguía sin poder asimilar lo que estaba pasando. Todo sucedió tan rápido. En ese momento no parecía estar en mis 5 sentidos, pero no me asustaba, al contrario, estaba entusiasmado con la idea. Sí, respondí inmediatamente. ¡Excelente! En la siguiente estación nos bajamos. Por azares del destino. O simplemente suerte. A punto de bajarnos del vagón, entraron un grupo de amigos. Inmediatamente se nos quedaron viendo, con caras de asustados. En ese momento, pareció que salí de un trance profundo, me dolía la cabeza, la luz me lastimaba la vista y no podía ver. Parece mentira, pero cuando intentaba ver, les juro que aquella mujer hermosa, por momentos creía verla más anciana y demacrada. Además desprendía un olor fuerte y horroroso. Cuando mi vista regresó a la normalidad, ya no estaban aquellas mujeres. Estaba rodeado del grupo de amigos. ¿Estás bien? ¿Te hicieron algo? ¿Por qué me preguntan? Respondí confundido. Esas ancianas te estaban llevando arrastrándote. Y aparte olían muy mal. ¿Arrastrando?
¿Ancianas? Además, no entiendo cómo las dejaron entrar con un perro muerto. Aún no comprendía del todo. En ese momento se acercó una anciana. Tuviste suerte. Estos chicos te salvaron. Esas mujeres eran brujas, de las poderosas. Cada año bajan del cerro a llevarse a jóvenes. Mira, te ibas a bajar en la estación Apatlaco. Es donde está el Cerro de la Estrella. Conforme pasaba el tiempo, fui recuperándome, aún estaba incrédulo de lo que sucedió. No le puedo dar una explicación lógica. En la próxima estación debía bajarme. Al bajar iba caminando hacia la salida. En ese momento estaba llegando el metro de la dirección contraria. Al voltear, vi algo que desde ese día no he podido dormir. El Cerro de la Estrella es conocido en México por leyendas y mitos. Hablan de la existencia de túneles secretos y cámaras ocultas. Estos túneles supuestamente conectaban con otros sitios sagrados o importantes de la época prehispánica. Algunas personas han reportado avistamientos de luces extrañas o apariciones en el cerro, especialmente durante la noche.